El tema, pues ya, son las orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Nos podemos preguntar, bueno, ¿y ese tema qué tiene que ver si soy docente frente a grupo? Pues casi siempre, si no es que siempre, en la bibliografía que comparten viene precisamente este documento. No es un documento que sea ajeno a ustedes porque participan en su elaboración durante las reuniones de consejo técnico, en su elaboración y en su evaluación. Este tema está relacionado directamente con el dominio 4 del perfil o del marco para la excelencia. Es, bueno, una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y comunidad. Entonces, básicamente es la manera en la que ustedes, maestras y maestros, pues se involucran en transformar o mejorar el servicio que ofrece la escuela. Ahora bien, ¿qué es esto del programa escolar de mejora continua? Que ya pues ustedes conocen, ¿no? Se plasma en un documento, pero en este documento está esta propuesta que debe ser de preferencia pues muy concreta y realista, porque a veces pues nos vamos muy a lo grande, ¿verdad? Y queremos, hasta nos explayamos, ahí parece tesis, y resulta que provoca o eso trae como consecuencia que andemos perdidos, que no sepamos para dónde va realmente la escuela, qué rumbo va a tomar, porque pues a lo mejor exageramos un poco en la manera en la que presentamos nuestra propuesta de trabajo, ¿no? Aquí es muy importante tener claro que debe de partir de un diagnóstico, pero un diagnóstico pues sí amplio, pero de preferencia que sí sea real de lo que o de las condiciones de nuestra escuela. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones copiamos o buscamos un programa escolar de mejora o bien el apartado del diagnóstico, porque hay muchas escuelas en las que se da, que se reparte, ¿no? A ti te va a tocar hacer el diagnóstico, a ti el contexto, a ti no sé qué, y al último unimos las piezas, pero resulta que esas piezas no forman ninguna figura o no son parte del mismo rompecabezas. Entonces, buscamos a lo mejor un diagnóstico que no encaja porque nos falla pues, a lo mejor la redacción o no sabemos cómo empezar y copiamos muchas veces, ¿no? Y finalmente las acciones ya no corresponden a nuestro diagnóstico o ese diagnóstico que plasmamos pues no es nuestra realidad. Ahora, dentro, ya una vez que tenemos ese diagnóstico, ¿verdad? Es importante plantear cuál va a ser mi objetivo, cuáles van a ser mis metas y obviamente las acciones que me van a llevar a alcanzar esas metas y a lograr esos objetivos. No es, y eso hay que tenerlo claro, el programa escolar de mejora continua no es un documento formalista, aunque yo sé que muchas supervisiones acostumbran a decir háganlo en este formato, pues no se trata de caer en eso, ¿no? De la formatitis y bueno, eso quiere la supervisora o el supervisor, pues aquí está, lo hago. No debe de quedar en buenas intenciones, insisto, a veces queremos hacer muchas cosas y nos perdemos o queremos abarcar mucho y finalmente se queda en eso, ¿no? En querer hacer las cosas. No es algo aspiracionista, no es decir, pues queremos lograr esto y quedarnos en eso, ¿no? Eso es lo que queremos, pero no hacemos nada para llegar a lo que queremos o buscamos. Buenos deseos, pues tampoco. De aquí hay que entender que no es un fin, sino que nuestro programa escolar de mejora continua es el medio para un fin, ¿no? El medio para alcanzar esos objetivos, esas metas, esa mejora. No es el fin en sí, ¿no? El documento. ¿Cuáles son las características del programa de mejora continua? Pues lo que ya les mencionaba ahorita, ¿no? Primero que nada, que esté basado en un diagnóstico escolar. Y ojo aquí, el documento es muy claro, ¿no? Que sea un diagnóstico compartido por toda la comunidad educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí de preferencia para conformar nuestro diagnóstico pues deben de estar incluidas las distintas voces de quienes forman parte de la comunidad educativa y aquí pues también entran niñas y niños, padres de familia, ¿sí?
porque en ocasiones el diagnóstico pues lo lleva a lo mejor la directora o el director. Aquí están los resultados de, no sé, de CISAT, se me ocurre, o de los promedios, ¿no?, finales, y con esto vamos a partir, pero dejan fuera mucha información que tal vez para el resto de la comunidad educativa pues es importante. Debe de estar enmarcado, ¿no?, en una política que dice de participación y colaboración. ¿Qué quiere decir? Si voy a estar participando, todas y todos ya vimos, ¿no?, en los lineamientos del Consejo Técnico Escolar, pues nos toca estar participando, ser propositivos, trabajar en colaboración, porque a veces pues puede suceder que sea que se dé, ¿no?, algo, una imposición, que se diga, esas van a ser las acciones, o que una sola persona haga el programa escolar de mejora continua y el resto tiene que acatar. Pues no se trata de eso. Aquí la intención es que todas y todos participen, pero de una forma activa. Tener una visión a futuro, ¿por qué? Pues es pensando en a dónde queremos llegar, cómo queremos estar como institución, ¿no? No quedarnos nada más, es que ahorita la problemática es esta, pero bueno, vamos adelantándonos, ¿no? A veces nos quedamos nada más en lo inmediato y no pensamos más allá. Ajustarse al contexto, y esto es muy importante, insisto, porque a veces planeamos acciones que van o que están muy alejadas de nuestra realidad, de nuestro contexto cercano. Ser multianual. Al principio había muchas dudas con esto, o sea, porque veníamos acostumbrados a que la ruta de mejora escolar pues era por un año, por un ciclo escolar. Aquí pues ya es una diferencia, ¿no?, que es multianual, que quiere decir que puede ser que lo realicemos o que nuestro proyecto comprenda un ciclo, 2 ciclos, 3, hasta 4 ciclos escolares. Debe de tener un carácter flexible, eso es igual, ¿no? En todas las planeaciones este carácter debe estar presente. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pueda suceder. Sí es importante adelantarse, ¿verdad?, a algo que pueda pasar, pero pues no somos adivinos, ¿no? En ocasiones suceden cosas, no sé, falta de recursos, o por ejemplo, cuando se dio la pandemia, pues todos los programas escolares de mejora continua se tuvieron que modificar, se tuvieron que adaptar, porque pues no era algo que estuviera en nuestras manos, ¿no? Entonces tuvimos que adaptar las acciones que teníamos pensadas a ese contexto pandémico en ese caso. Y algo muy importante, contar con una adecuada estrategia de comunicación. Y aquí no es nada más cómo lo comunicamos a la comunidad escolar, cómo lo comunicamos a los padres de familia, a las niñas y niños, sino que también cómo desde o como consejo técnico escolar, cómo lo vamos a dar a conocer a los miembros del consejo técnico, pero también, insisto, a niñas y niños, que son generalmente los directamente involucrados, y a los responsables de familia, porque en ocasiones la escuela hace actividades o planean acciones que los padres desconocen, y resulta que desde fuera pareciera que en la escuela nada más se la pasan jugando, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero los papás desconocen cuál es el fin o con qué intención se están haciendo estas actividades. Contrario a que si le comentan, ¿no?, o buscan la manera de comunicar cuáles son los objetivos, las metas y qué tipo de acciones van a estar realizando, pues ya como comunidad escolar, como padres de familia, pues ya entienden un poquito más allá, ¿no?, de qué es lo que sucede en la escuela. Luego está, ¿no?, ¿cómo se estructura nuestro programa escolar de mejora continua? Pues es muy sencillo. Se puede decir que es como una planeación de clase normal, pero pues un poquito más profunda, ¿no? Ya sabemos, debe partir de un diagnóstico que esté completo, que sea real, que contenga diversas fuentes de información, no nada más utilizar los resultados de la evaluación, por ejemplo. Debe de contar con por lo menos un objetivo, al menos 2 metas, una meta, ya si no hay, casi siempre se manejan 2, pero pues bueno. Acciones, y aquí el número de acciones pues va a depender de las características de la escuela, porque a veces, insisto, hay escuelas donde plasman hasta 30 acciones
para un ciclo escolar y resulta que terminan haciendo una o dos. Entonces, aquí sí hay que ser muy, muy realista para poder determinar las acciones que realmente vamos a hacer, porque si no, pues al hacer una evaluación, pues nos va a salir que no cumplimos en nada y que nuestro programa escolar fracasó, ¿no? Y debe de contar con seguimiento y evaluación. El seguimiento, pues ese se va haciendo conforme se van realizando las acciones y generalmente es durante las sesiones de consejo técnico escolar. Y la evaluación, pues es al final. Bueno, debe de haber una evaluación por acción realizada y una evaluación general o global. Este es un formatito que nos puede dar luz, ¿no? De cómo se va construyendo. Es lo que ya les he comentado, ¿no? Se parte de un diagnóstico en cada uno de estos ámbitos, que es el aprovechamiento escolar y asistencia, las prácticas docentes y directivas, la formación docente, el avance de los planes y programas educativos, participación de la comunidad, el desempeño de la autoridad escolar, infraestructura y equipamiento y la carga administrativa. Ahora, aquí en aprovechamiento escolar y asistencia, pues quienes van a tener la información, pues las y los docentes, ¿no? En prácticas docentes y directivas, pues igual, ¿quiénes pueden tener esa información? Las y los docentes. Respecto a la formación docente, que a veces aquí hay como dudas, ¿no? ¿De a qué se refiere esto a la formación docente? Bueno, pues tiene que ver con si realmente el Consejo Técnico Escolar se ha constituido como un espacio para poder formarnos como colectivo docente. No tiene que ver necesariamente con si tomamos o no tomamos cursos, sino que tanto el Consejo Técnico Escolar, ese espacio o ese momento se ha aprovechado para formarnos, ¿sí? Luego, el avance de los planes y programas educativos. Aquí también pues, le corresponde a las y los docentes, que son quienes finalmente pues implementan todo el plan, ¿no? Pero se refiere no tanto a ver si ya terminé el programa, porque pues se me hace que es muy raro un docente que termine el programa escolar, ¿no? Se refiere a qué tanta comunicación hay, por ejemplo, si son dos grupos de primer grado, pues bueno, ¿cómo está la relación entre esos dos primeros que platiquen, que digan, oye, ¿tú cómo le estás haciendo? O sea, se refiere a eso, a qué tanto compartimos estrategias para poder abarcar o avanzar en estos planes y programas educativos, basándonos no tanto en la cantidad de aprendizajes que trabajamos, sino más bien se va a escuchar raro, pero en la calidad, ¿no? Con qué tanta profundidad estamos viendo los temas, en qué nos estamos quedando atrasados, si hay posibilidades de avanzar, a lo mejor mi grupo o los primeros ya, los aprendizajes de primero ya le están quedando bajos, ¿no? A eso se refiere. En cuanto a la participación de la comunidad, pues eso queda muy claro, ¿no? Que tanto como escuela hemos promovido la participación de toda la comunidad escolar, y aquí no entran nada más las y los responsables de familia, sino que también qué tanta participación tienen niñas y niños, qué tanto los involucramos en las actividades que proponemos como Consejo Técnico Escolar. El desempeño de la autoridad escolar se refiere a qué tanto esta autoridad escolar se involucra en la dinámica de nuestro colectivo, de nuestra escuela. Sí, o sea, qué tanto participa, por ejemplo, la supervisora o el supervisor, qué tanto conoce, qué tanto se involucra, si realmente está atento a nuestras necesidades, a lo mejor ni siquiera han leído nuestro programa escolar de mejora continua, ¿no? O sea, cositas de ese tipo. ¿Qué tanta relación existe con la autoridad escolar? En cuanto a infraestructura de equipamiento, pues bueno, esa sí no tiene pierde, ¿verdad? Es que también no es nada más, bueno, sí puede tener pierde, porque no es nada más decir es que no tenemos los recursos y nos falta esto, nos falta el otro, no. Es también analizar si realmente el equipo con el que contamos o la infraestructura que tenemos está siendo utilizada
de manera adecuada, si realmente lo estamos aprovechando. Porque a veces tenemos bibliotecas muy padres, por ejemplo, y ahí están los libros empolvados. Entonces, ahí nos está fallando, ¿no? Hay que poner, o tenemos 10 cañones y no se utiliza ninguno, cosas de ese tipo. Y respecto a la carga administrativa, aquí ya sabemos que hay muchísima carga administrativa, pero se refiere a no hacer oficios para que nos disminuyan la carga administrativa. Estaría interesante, pero es más bien, bueno, ¿qué tanto hemos aprendido a sistematizar para que esa carga administrativa pues disminuya? Y aquí se puede vincular incluso con el desempeño de la autoridad escolar, ¿no? ¿Qué tanto esta autoridad escolar me está apoyando para que mi carga administrativa disminuya? Ya una vez que tenemos nuestro diagnóstico, pues hay que responder a la pregunta, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Así es como estamos, ¿no? Ahora, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? Bueno, planteamos un objetivo por lo menos, aquí manejados, pero no es obligatorio que pongamos 2 objetivos, con un objetivo es suficiente. ¿Cuánto y cuándo? ¿Qué tanto queremos avanzar y en qué momento, ¿no? Porque acuérdense que las metas pues deben de ser medibles, alcanzables y demostrables, ¿sí? Porque a veces decimos, no, pues quiero que disminuya el no sé qué porcentaje de inasistencias, pero no tenemos cómo comprobarlo, ¿no? A veces nuestras metas son difíciles de comprobar. ¿Qué y cómo lo vamos a realizar? Que vienen siendo las acciones. Aquí no hay un límite ni un mínimo ni un máximo de acciones a plasmar, pero todas las acciones que plasmemos pues deben de atender o deben de responder a esta meta, a estas metas y a esos objetivos. No es nada más llenar la tablita por llenarla. No quiere decir que por cada ámbito, ojo aquí porque pasa mucho, que por cada ámbito hay que poner una acción, no necesariamente. ¿Cuándo lo haremos? Pues hay que establecer fechas. ¿Quiénes lo van a realizar? Pues hay que establecer responsables, pero no se refiere únicamente al responsable de quién va a hacer la acción, sino que, casi siempre es, todos somos responsables, pero debe estar una persona que le va a dar ese seguimiento y que va a realizar esa evaluación, ¿no? Esa persona que nos va a estar recordando, oye, acuérdate que te toca, no sé, es la actividad de lectura de este mes y a ti te toca X cosa. ¿Cómo medimos los avances? Pues hay que establecer esos mecanismos, qué instrumentos vamos a utilizar para dar seguimiento y poder evaluar esas acciones que nosotros plasmamos, porque sabemos que lo que no se evalúa, pues no se puede mejorar. ¿Y qué informamos y a quién? Que es lo que me imagino que ya han de estar planeando en algunas escuelas, ¿no? ¿Cómo vamos a comunicar los resultados que obtuvimos durante a lo mejor este ciclo escolar con respecto a nuestro programa escolar de mejora continua? Hay escuelas que hacen videos, hay escuelas que, no sé, lo ponen donde va el espacio del periódico mural. O sea, cada escuela decide cómo comunica los resultados, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no es igual la manera en la que comunicamos resultados a la supervisión, por ejemplo, que la forma en la que comunicamos los resultados a responsables de familia, ya niñas y niños también. Ahora bien, aquí está, ¿no? El diagnóstico, ya lo comentaba, es el punto de partida para poder hacer nuestro programa escolar de mejora continua y estos son los ámbitos de los que yo voy a obtener información para poder conformar este diagnóstico. No se vale nada más quedarse con este primerito, ¿no? El aprovechamiento académico y la asistencia de los alumnos, pues como que quedaría fuera muchas cosas. A veces dejamos fuera nuestras prácticas docentes porque nos cuesta, es difícil, ¿no? Hacernos una crítica y decir, ay, me está faltando esto, o no es tan sencillo de realizar, ¿no? Los objetivos y metas, pues aquí está, ¿no? Para poder elaborar mis objetivos hay que preguntar qué quiero lograr, hacia dónde, qué tanto quiero avanzar y debe responder a nuestro diagnóstico. ¿Qué vamos a realizar? ¿Cuándo lo haremos y quiénes? Pues eso es lo que establecemos en nuestras acciones. Ya una vez que tenemos planteado nuestros objetivos y metas, pues hay que ver por dónde vamos a
a accionar, por dónde nos vamos a ir. Aquí sí menciona que por lo menos 2 acciones por ámbito, pero pues no necesariamente, ¿sí? O sea, hay ámbitos en los que la escuela no tiene ningún problema, entonces no tendría caso poner acciones en donde no hay algo que mejorar, ¿no? El seguimiento, y aquí es muy importante, ¿no? ¿Qué le toca al colectivo docente para dar seguimiento a nuestro programa? Pues aquí hay que definir cómo le vamos a dar seguimiento a todas esas acciones y luego cómo la vamos a revisar, ¿no? Que cómo vamos a saber si vamos bien o no. Y cada uno bueno, le vamos a dar seguimiento durante los consejos técnicos, entonces si recordamos los lineamientos de consejo técnico escolar, pues ahí dice que como parte de, tenemos que llevar los insumos necesarios para poder, en este caso, pues dar seguimiento a nuestro programa escolar de mejora continua, porque a veces decimos, no, pues es que yo las evidencias las tengo o las mandé por WhatsApp, pero no llevo nada, ¿no? Ese día de la reunión y entonces ya no podemos dar seguimiento, un seguimiento más real a nuestro programa. Y por último, pues la evaluación, que aquí, como ya les mencionaba, se hace al finalizar el ciclo escolar y vamos viendo, ¿no?, cómo vamos terminando para poder hacer las modificaciones necesarias y que en un próximo ciclo escolar pues ya no nos suceda lo que nos sucedió, ¿no? El chiste es ir mejorando, no quedarnos igual o nada más decir, sí, pues nos salió bien esto, aquí la regamos, pero el siguiente ciclo escolar volvemos a hacer todo igual porque no le tomamos tanta importancia a la evaluación y eso es muy común, es más común de lo que uno pensaría. Pero pues sí, básicamente ese sería el programa escolar de mejora continua. Dando un pequeño repaso, pues debemos de contar con un diagnóstico en el que todas y todos participen, contar con objetivos y metas, plasmar las acciones a realizar para alcanzar esos objetivos y metas y por último, pues establecer los mecanismos para dar seguimiento y evaluación. Y pues todo lo que hacemos o todo lo que realicemos durante nuestro programa escolar de mejora continua, pues hay que darlo a conocer, no nada más a la supervisión, sino que a la comunidad educativa. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte respecto al tema.